tal y a todas? ¿Cómo estáis? Hacía mucho tiempo que no hacía ningún vídeo, porque sinceramente no me da la vida, esto que se suele decir, pero desde que empecé la universidad, pues bueno, entre trabajo, las 4 asignaturas que estoy cogiendo, también pareja, familia, hogar, pues me hace bastante complicado seguir la dinámica que seguía antes del canal de YouTube, pero bueno, voy a intentar hacer un vídeo cada 15 días, me comprometo a eso, y sobre todo este vídeo lo quería hacer de cómo ha sido el primer semestre en la Universidad Oberta de Cataluña, en la UOC, del grado de psicología. ¿Vale? Yo me cogí 4 asignaturas y bueno, las voy a comentar y voy a intentar dar una serie de trucos, cosas que me han pasado para que les sirva a las personas, porque las personas que vieron el vídeo de la prueba de acceso pues les interesó muchísimo y la verdad es que la carrera de psicología tiene mucha demanda, ¿no? Sobre todo en la UOC, así que creo que este vídeo puede servir a muchas personas para guiarse en el proceso, sobre todo a la hora de elegir universidad, porque la UOC tiene mucho nombre, hay cosas que son muy positivas, hay cosas a las que personas como yo pues no estamos acostumbrados a esa metodología de trabajo y al principio cuesta un poco, pero bueno, voy a ir comentando cada una de las asignaturas. Tengo aquí abierta la página de las asignaturas que hice en la UOC, que no la voy a mostrar, pero la voy a usar de guía para contaros un poco cómo fueron mis impresiones y cómo fueron también mis notas, porque también tiene que ver con lo que estás aprendiendo, ¿no? Pues bueno, la primera asignatura yo me he elegido la carrera en catalán, la voy a comentar aquí en castellano para mayor alcance de las personas, pero bueno, es fundamentos en investigación. En psicología, en esta asignatura, las 2 primeras notas saqué un 5, era bastante teórico, todo conceptos científicos. Me costó mucho esta asignatura a empezar, incluso le escribí un correo al profesor, a Jordi, que tenían esta asignatura y la verdad es que estuve hasta planteándome en cambiarme a la UNED, ¿sabes? Yo no elegí la UNED al principio porque te lo juegas todo un examen tipo test y no me parecía la manera correcta de evaluar. Y si es verdad que en la UOC haces 4 trabajos, de estos 4 trabajos haces media y la mayoría de asignaturas son de evaluación continua. Si tú haces el trabajo y apruebas los 4 trabajos mínimo con un 5, has aprobado la asignatura. ¿Vale? Entonces facilita mucho y también facilita mucho el aprendizaje, porque en cada bloque vas estudiando unos conceptos que luego desarrollas en el trabajo, ¿vale? En los paquetes de evaluación continua que se llaman. Entonces esta asignatura me costó mucho porque eran todo conceptos teóricos, científicos, variables y todo tipo de conceptos teóricos científicos del tema de la investigación y claro, para mí esto era muy nuevo, llevaba muchos años en los que estaba metido en la espiritualidad, en la gestión emocional, en una psicología quizás más práctica, más de calle, ¿no? Pero claro, al meterte en el tema de investigación, pues me vi bastante verde y no sabía por dónde tirar y le escribí al profesor y me contestó muy cariñoso diciendo que muchas personas cuando ven ciertas cosas que les cuesta, sobre todo a mi edad, que tengo 40 años ahora, pues la verdad es que abandonan y dice, tú no sigas porque al final has aprobado y las notas más altas llegarán, estás en el primer semestre, cuesta mucho acostumbrarse. Bueno, me dio una serie de consejos muy buenos que a mí me sirvieron para remontar. Y de hecho en los siguientes trabajos saqué un 7,2 y en el proyecto final, porque aquí se hace un proyecto final al final de la asignatura de fundamentos de investigación en psicología, saqué un 9. Entonces me quedé muy contento porque al final la nota de corte casi llegó al 7, ¿no? Y nada, que me quedé muy contento para cómo empecé, ¿no? Porque el proyecto al final fue muy bonito, desarrollé un proyecto de investigación, una vez ya lo entendías un poco más. También me ayudó en la prueba de acceso a la universidad a hacer estadística. Para las personas que preguntáis, ¿esto de estadística luego en la carrera va a salir igual? Sí, es más o menos el mismo nivel, sobre todo, bueno, yo hablo de esta primera asignatura, porque en el tercer trabajo, en el tercer paquete de evaluación continua, se usa ya mucho la estadística bidimensional y, bueno, la nube de puntos, todo esto sale, ¿vale? En la prueba de acceso a la universidad, en estadística, cuando vas a hacer psicología. Entonces, esto es igual que en la prueba de acceso y, claro, esto me facilitó que en este tercer trabajo pudiera sacar ya un 7 y empezar a remontar la asignatura. Porque ya entraban conceptos de estadística que yo ya entendía, yo ya había estudiado. Entonces, para mí fue un poco más sencillo a partir de este punto.
Y nada, decir que esta asignatura es muy teórica al principio y luego ya basada más en estadística y el proyecto final saqué un 6,89 al final de la nota total y bueno, muy contento porque me costó bastante esta y la verdad es que, bueno, la nota del final, bueno, digamos que me conformé porque como había empezado. Vale, la siguiente asignatura fue la de procesos psicosociales elementales, es la primera de psicología social de 4 que hay. Esta asignatura es muy bonito el contenido, tendrán películas, documentales, artículos científicos, que ya empiezas a tocar lo que ya es un artículo de investigación un poco más diferente, un poco más fundamentado, ¿no? Con muchas teorías de sociólogos, de psicólogos sociales. Entonces, en esta asignatura se tocan temas principales como el gobierno, las diferencias de género, son cosas básicas de la psicología social. Por eso se llama procesos psicosociales elementales, ¿vale? Como he dicho, hay 4 asignaturas. A mí lo que no me gusta, 4 asignaturas de psicología social y esta es la primera, que son conceptos prácticos, teóricos y fundamentales, ¿vale? Básicos. Esta asignatura lo que no me gustó es, yo no sé si todo el profesorado de esta asignatura trabaja igual, pero a mí la profesora que me tocó, que por respeto a ella no voy a decir su nombre, me pareció que no trabajaba nada. ¿Qué significa eso? Cuando te daba una nota, te ponía la nota, pero no te decía absolutamente ningún comentario al respecto sobre la nota. Luego yo le escribí por la preocupación de mis notas, no sabía que estaba haciendo mal, si es verdad que se te dan unas pautas de respuesta, pero como he dicho antes, tú estás muy verde con este tema, acabas de empezar, no has tocado sociología, conceptos de psicología social, etcétera, y te ponen unas pautas de respuesta sobre un temario que tú te tienes que buscar la vida para saber lo que has hecho mal y lo que no. Claro, feedback cero. En el foro contestaba bastante, bueno, le costaba bastante contestar a esta profesora, no solucionaba las dudas de muchas personas, al final sí que acababa contestando, pero tardaba un poco. Y claro, no se hacía nada fácil porque no tenías un feedback, no tenías absolutamente ni un mensaje sobre las notas. Entonces, en esta asignatura sí que saqué un 6 el primer trabajo, un 5 el segundo, que fue cuando me volví a preocupar, diciendo, a ver, no estoy entendiendo cómo referenciar, no estoy entendiendo, no me han explicado muchas cosas y claro, aquí lleva un poco el mosqueo encima, porque fue en esta época, cuando estaba en la mitad del semestre, cuando yo estaba planteando cambiarme la UNED. De hecho, les escribí un mail y todo. Pero bueno, al final la profesora sí me contestó sobre esto, me contestó bastante bien, me contestó que yo fuera mirando mi trabajo paso por paso y lo que yo consideraba que había hecho bien, que se lo dijera, que se lo explicara bien, entonces ella me explicaría, ¿vale? O sea, tienes que trabajar así, en la UOC. Acostumbraros a que nadie va a venir a explicarte lo que has hecho mal, no te van a dar un examen corregido con las preguntas que has hecho mal, no. Te van a dar unas pautas de respuesta, tú esas pautas de respuesta te las vas a leer y cuando te leas esas preguntas, sí hay, bueno, puedes escribir a tu tutora para hablar con ella, si no te gusta algo o quieres incluso cambiarte de aula porque no te gusta el profesor, eso lo puedes hacer. Aunque yo os digo que no merece la pena porque luego el cambio es un lío, ¿vale? Ya te desubicas, ¿vale? Ya no sabes a quién le tienes que escribir y, bueno, es mejor a veces hacer lo que me dijo la profesora en este caso, coger, analizar bien tu examen con las pautas de respuesta al lado. A mí me sirvió porque en esta asignatura te lo copian todo en lo que es en el aula, Canva, que es el aula virtual que tienes de la asignatura. Entonces yo me cogí todo, me lo copié, me lo pegué en un documento y me lo imprimí. Y con mi pack al lado, que también me lo imprimí, y lo que yo había contestado, pues ya, hice contraste. Entonces empecé a entender un poco qué es lo que había hecho mal y qué no. ¿Vale? Sobre todo lo que cuesta al principio un poco es buscar la referencia adecuada, encajarla con el trabajo, lo que te piden. Todo esto cuesta un poco al principio, pero bueno, no os desaniméis en el primer semestre porque a mí me pasó, pero luego empecé a entender de qué iba la cosa. De hecho, luego, pues bueno, el tercer trabajo ya era en grupo, saqué un 18,75 sobre 25 que viene a ser un 7,5 y el último trabajo volví a sacar un 6 y al final la nota final de esta asignatura ha sido un 6,25 más o menos. Que bueno, no estoy muy contento con la nota porque esta asignatura pienso que me podía haber dado para más, pero bueno, si es verdad que al no acostumbrarme al principio con la metodología de trabajo, pues bueno, me costó un poco. La siguiente asignatura, que para mí es la que más me ha gustado de todas,
es la de Psicología de la Emoción y la Percepción. Uf, es una pasada esta asignatura. O sea, esta asignatura te entra psicofísica, te entra bueno, cómo percibimos a través de los sentidos, ¿vale? Se dan todos los sentidos, cómo funcionan y cómo estamos percibiendo. Hay documentales muy chulos que explican muchas cosas interesantes, la percepción de la piel, los nociceptores, que son los receptores del dolor, hacia dónde van, cómo funcionan, bueno, una pasada. Y el tema de la parte de emociones muy extenso, entra el mindfulness, eh, entra también una parte de motivación que está en los recursos de la asignatura, pero luego no se da. Sí es verdad que se da la parte de mindfulness y emoción enfocado al deporte, ¿vale? Es la última parte. Entonces, esta asignatura, la verdad es que es la que mejores notas he sacado, porque entra un poco de, yo te digo, psicofísica es como un poco de estadística aplicada a cuánto necesita una persona para percibir un cambio de estímulo. Por ejemplo, si a mí me ponen aquí 5 gramos, yo no voy a notar que tengo 5 gramos. ¿Cuánto necesito, cuánto peso necesito en esta mano para empezar a notar el peso? ¿Vale? Entonces se hacen estudios en base a esto, muy interesante todo. Y bueno, esta asignatura, pues saqué sobre cerca del 7, el primer trabajo, el segundo igual, el tercero sí que me bajó un poco la nota al 6 y en el último examen saqué un último trabajo, saqué un 8, 8 y medio. O sea que al final tuve un 7 y algo, 7,18 de media. Y bueno, muy contento porque esta asignatura a mí me ha parecido la que tenía los trabajos más largos y más elaborados, pero también la que más aprendías haciendo los trabajos. Porque la verdad es que el profesor Ramón, también hay unos vídeos muy gráficos, muy chulos, con dibujos muy bien explicados, que con vértelos 2 o 3 veces sacas todo de ahí, ¿sabes? O sea, es la asignatura que para mí es más sencilla de aplicar y de entender en este primer semestre, en las que yo me he escogido, porque podéis elegir otras. Y bueno, la última que yo escogí fue Psicología del Desarrollo Infancia. Esta me gustó mucho, mucho, mucho esta asignatura. ¿Por qué? Porque está muy bien organizada. O sea, el contenido espectacular. Hay documentales, vídeos donde un psicólogo infantil te va hablando de los procesos, muchas teorías contrastadas, referenciadas. Sale Piaget, Vygotsky, Bandura, o sea, psicólogos muy importantes del desarrollo. A mí esta me gustó muchísimo y metí la pata en varias cosas como en la extensión. O sea, hubiera sacado mucho mejor nota en esta asignatura y es una lástima, y yo me estuve tirando de los pelos un tiempo, porque en la primera saqué cerca del 7 y en la segunda metí la pata y saqué un C más. Y bueno, saqué un 5,2 o con 25 más o menos, pero porque me pasé, quise hacerlo tan bien que me pasé del límite de extensión y no entendí bien el enunciado. Os machacarán mucho con el tema de que leáis los enunciados 2 o 3 veces. A veces son un poco liosos y tened en cuenta que estáis aplicando y viviendo unos estudios muy diferentes a lo que habéis hecho hasta ahora, porque cuando tú te metes a partir de los 40 años, o aunque seas más joven, da igual, o más viejo, te metes a hacer estudios universitarios, claro, yo me he hecho muchos cursos de desarrollo personal, me he hecho de dietética, de nutrición, de entrenamiento personal, de culturismo, de monitor de sala, me he hecho bioemoción con Enrique Corbera, me he hecho muchos cursos, pero nada que ver con los estudios universitarios y con la metodología de la UOC, que es como os he contado. ¿Vale? Entonces, leer muy bien los enunciados os lo van a machacar, como acabo de decir, pero es que si no lo haces, puedes meter la pata como me pasó aquí. Yo aquí en el segundo trabajo saqué un 5 y me evitó tener una media de más de 7 en esta asignatura. Porque los demás trabajos, bueno, el tercer trabajo era un poquito más complicado, saqué sobre el 6, 6 y algo, y en el último examen, bueno, pues también saqué sobre el 6 y 6,85, bueno, casi 7. La historia es que si en el segundo trabajo hubiera sacado un poquito más de nota, pues claro, tuve un 6,74 de media de la asignatura y hubiera podido llegar al 7, que es la lástima que me dio a mí en esta asignatura. Pero bueno, no porque no lo hubiera entendido, porque es la asignatura donde el feedback que tenéis de las notas es más largo y más extenso. La profesora coge y os explica punto por punto en qué habéis fallado, qué notas tienes más altas,
¿vale? Porque normalmente hay 4 apartados, 4, y algunos apartados es A y B, ¿no? Y te lo van explicando paso por paso en una hoja de corrección que hay, que no te sale la corrección directa sobre el examen, pero sí lo que has hecho mal, que te has pasado, que no has entendido, tal. Que es lo que pienso yo, que si en esta asignatura está tan bien organizada y la rúbrica que se dice en catalán, el feedback, ¿no? El resumen de lo que tú has hecho en el examen es tan adecuado, no es extenso, pero es muy adecuado porque punto por punto te explican por qué las demás asignaturas no se hace. En psicología de la percepción y la emoción, perdonadme por la corrección, sí que te hacen una corrección. Es un poco más leve que en esta asignatura, pero sí que te la hacen, ¿vale? Pero en psicología social y en fundamentos de investigación prácticamente no hay feedback de esto, ¿no? Entonces, esto es lo que yo me causa mucha duda y por eso tuve dudas de cambiarme a la UOC, a la UNED, perdón, sobre el tema de corrección, porque vale, no te dan el examen corregido tal cual, con el rojito como cuando llevábamos al colegio, pero sí te hacen unas pautas de respuesta para que tú te las mires y en la mitad de asignaturas, en este caso, el primer semestre, sí que los profesores te hacen una rúbrica punto por punto, un análisis de qué has hecho mal punto por punto, pero en otras asignaturas no te dicen ni un comentario siquiera. En fundamentos de investigación, una leve frase o sí que te explican un poquito muy directo, ¿vale? Pero en la de psicología social uno, nada, nada, nada. O sea, no sabes qué has hecho mal ni qué no. Tienes que preguntar. Que sepáis que esto es así, ¿vale? Y yo incluso pregunté, hablé con la tutora, me dijo que cada profesor tiene su criterio y que en esto no hay un criterio estructurado en la UOC y que depende de la asignatura y tal. Así que nada, cualquier duda de preguntas sobre el primer semestre, sobre cómo iniciar la carrera de psicología, ahora que ya me he metido ya en este mundillo, me gustaría que me las preguntarais. Incluso puedo hacer el siguiente vídeo que quiero hacer dentro de 15 días, que iré haciendo vídeos sobre bioemoción, que es lo que yo he estudiado de coaching, y también vídeos sobre el tema de los estudios universitarios, ¿vale? Iré combinándome un vídeo cada 15 días. Pero si queréis saber cosas o preguntas en concretas, me las hacéis en los comentarios y yo el siguiente vídeo hago un vídeo de preguntas y respuestas encantadísimo, que también me servirá a mí para repasar cosas y seguro que mi experiencia os puede ayudar, ¿vale? Así que no me enrollo más, hasta aquí el vídeo, espero que os guste, que os sirva, que os guíe un poco en el proceso de empezar el grado de psicología, que yo he tenido ciertas cosas que me han costado, pero bueno, como conclusión final os diré que cosas buenas de la UOC es que en los trabajos, en los paquetes de evaluación continua, se usan casos reales, ¿vale? Con nombres cambiados, evidentemente, por la privacidad de datos. Entonces, estáis analizando el temario que se os da, ¿vale? Vídeos, artículos, textos, libros, etcétera. Incluso a veces hay algún podcast que está también chulo, ¿vale? Sobre el trabajo real de campo, porque siempre se dice, eres un psicólogo en prácticas, estás en este contexto con este niño que le ha pasado esto, búscame esta teoría para ver. Entonces, al final ya estás buscando algo que te va a servir de aplicación real en la vida cuando seas psicólogo, y esto es muy, muy positivo. Esto la UNED no lo tiene. La UNED te hace un examen, te meten unos tochones de libro, que los libros son muy guapos, con muchas gráficas espectaculares son los libros, que yo los he visto, he tenido alguno, pero todo un examen tipo test, te la juegas. O sea, no te están haciendo trabajar sobre casos reales. Sí que hay una PA que vale un punto, que me imagino que será un poco de trabajo de esto, pero un poquito más superficial. En la UOC hay mucho trabajo sobre casos y esto te va a ayudar a integrar la información solo con hacer el trabajo y buscar. ¿Vale? Con que te leas el temario, yo lo leo una vez, un poquito rápido, incluso pongo lo de que se me lea cuando voy en el tren de camino al trabajo, pongo que me lea en el texto y voy aprovechando, voy leyendo ya, pero siempre lo primero que lees, bueno, está yendo de camino al trabajo, tienes otros estímulos, no vas a aprender 100% bien qué hay ahí, ¿vale? O sea, qué hay en el temario, la profundidad del temario. Entonces luego ya lo que hago es, cuando estoy más tranquilo, ya puedo estudiar, me cojo mi temario, que yo me lo imprimo, me lo subrayo con los fosfis, me apunto en otra libreta aparte las cosas más importantes, las teorías y tal, y solo con eso a mí ya se me ha quedado muchas cosas. Tampoco he mencionado, perdonad, que al final lo voy a alargar un poco más, que en psicología del desarrollo hay una prueba de síntesis, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que esto vale el 40% de la nota. Te sale un caso final sobre todas las PAC que has hecho, las diferentes edades, ¿vale? Porque psicología del desarrollo, primero son conceptos e historia de teoría del desarrollo, luego de los 0 a los 2 años,
luego de los 3 a los 6 y luego de los 7 a los 11. ¿Vale? Y luego Psicología del Desarrollo 2 y irá a partir de ahí, ¿vale? Adolescencia, adultez y vejez, ¿vale? Entonces, aquí, en esta PAC hay en esta prueba de síntesis hay tres casos, uno correspondiente a cada una de las edades, de 0 a 2 años, de 3 a 6 y de 7 a 11. Y es el desarrollo de un caso práctico, es repasar vuestras PACs que habéis hecho para la prueba de síntesis, no hay más. Y no es difícil, ¿eh? Es una hora, es poquito tiempo, pero la prueba no es muy larga. Esto si aprobáis la evaluación continua, si no, hay un examen como en otras asignaturas, que es de 2 horas, es más largo y es más de desarrollo, ¿vale? Yo no he llegado a suspender ninguna asignatura, no he tenido que hacer examen, entonces no os puedo contar cómo funcionan, pero sí que el tema de la prueba de síntesis, sobre todo que mucha gente tiene dudas de qué va a salir y qué no, es estudiarse las PACs que has hecho hasta ahora y ya está. Repasárselas mucho, sobre todo repasarse teorías, cómo aplicar a esos casos, pero con que repases vuestros trabajos y las pautas de respuesta para el examen ya lo tenéis más que listo, ¿vale? Solo quería aclarar esto, que os lo he dicho y creo que es importante. Así que nada, lo que he dicho antes, ¿vale? Cualquier duda, por aquí abajo en los comentarios y incluso puedo hacer un vídeo de preguntas y respuestas. Así que no me enrollo más, chao, chao, gracias por ver y espero que os haya servido. Adiós.